Gloria a Dios, damos gracias a Dios por este Amén. tiempo, por este momento. Les bendecimos en el nombre de Cristo en cualquier parte que nos estén escuchando. Damos bienvenida a nuestro programa, Dios lo volverá a hacer, donde el Señor nos alimenta con cada testimonio, con Amén. cada persona que el Señor pone en nuestro camino, que creemos que es el Señor, porque nada es por casualidad. Amén. Todo es porque el Señor tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, y a través del testimonio de nuestro hermano esta tarde, noche, creemos que el Señor va a hacer grandes cosas y milagros. Amén. Porque dice la palabra del Señor que la palabra jamás regresa vacía, siempre queda sembrada en cada vida y en cada corazón. Damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel Villegas. Amén. Dios Gloria a bendiga, Dios, Carla. de la República de Puerto Rico. Puerto Rico. Gloria a Dios, mire, hemos tenido de todas las nacionalidades. Nos faltaba Puerto Rico, y gloria a Dios que aquí estamos con la vida de nuestro hermano Daniel. Bendecimos su vida. Gracias. Lo hemos conocido aquí en Charlotte, bendecimos, estamos en la ciudad de Charlotte. Gracias al Señor lo hemos conocido en la iglesia Nueva Esperanza, y creemos desde el primer momento que lo vimos con mi hermana, dijimos, gloria a Dios, este hombre es del Señor. Es que solo es verlo. Dice la palabra del Señor que nosotros reflejamos a Cristo, y el hermano refleja a Cristo de verdad, que fue verlo, y yo le decía a Anthony, él es el pastor. Y yo digo, gloria a Dios, porque cuando tenemos un ministerio, no es necesario que nos expongan en un sitio y decir, yo soy el Señor. Amén. Bendecimos la vida de nuestro hermano. Quiero empezar con una palabra que el Señor nos ha dado. Y mire, gloria a Dios, porque Dios todo lo hace. Está en Daniel 4:2, que dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Nos conviene. Amén. Dice también otra parte de la palabra, que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y es necesario que hablemos de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas, para que el hermano, el amigo que nos está viendo, que nos está escuchando, diga, uy, por ahí también ando yo, o por ahí el Señor también me llevó. Y es el momento, pues, para hablar de las maravillas del Señor. Damos gracias, como he dicho, a la vida de nuestro hermano Daniel. Hermano Daniel, preséntese. Queremos saber quién es, de dónde viene y las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Dios les bendiga, mi nombre es Daniel Villegas, vengo de Puerto Rico, y es un privilegio conocer a nuevos hermanos y hermanas en Cristo, amén, que estamos aquí, van a transmitir esto muy pronto, amén. Amén. Y me hicieron acercamiento para poder darle el testimonio, parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, y pudimos coordinar, amén, y aquí estamos, amén, sí, ya que las hermanas, las siervas salen pronto, pero estamos aquí. Estamos en la iglesia Nueva Esperanza desde el año 2013. Estamos aquí en la misma iglesia en Norte Carolina, la única iglesia que hemos estado. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Juntamente con mi esposa. Pero para entrar de lleno, ¿verdad? En lo que queremos hablar. Así es. Y las personas que nos puedan estar escuchando de diferentes países cuando vean este video, no podemos perder de perspectiva de que Dios todavía hace milagros. Así es, amén. Dios todavía hace milagros, Dios es bueno, y siempre su misericordia siempre está dispuesta para con nosotros, y eso es bueno recalcarlo antes de comenzar. Y como dije anteriormente el domingo, ¿verdad?, que estaba hablando cuando ustedes estaban en la iglesia, desde muy temprana edad, pues mi vida no ha sido fácil, ¿verdad? Mis padres se divorciaron, yo tenía como unos 7, 8 años. Y como yo siempre he dicho, yo todavía hoy en día, a mis 53 años, yo todavía no sé por qué ellos se separaron. No sabe, usted sabe que toda familia tiene sus secretos. Sí, amén, sí. Toda familia tiene sus secretos y tiene sus cosas que nosotros nunca vamos a entender y nunca nadie nos explica. Y de ese momento pues éramos 5 hermanos, y fue difícil. Fue difícil para nosotros porque al no haber padre en la casa, mi madre un día salió de la casa con nosotros y no le preguntamos, no sabía qué estaba sucediendo. Y así comenzó parte de mi vida acá. Mis otros hermanos pues también tomaron decisiones propias, pero yo a la edad de 14, 15 años pues ya comencé a hacer cosas que no agradaban a Dios, aunque no conocía a Dios. En mi casa nunca se habló de Dios, nadie en mi familia era cristiano, al contrario, mi abuela era espiritista, tenía sus santos y cosas así en su cuarto, con su agua y sus centavos, y cosas así, y parte de mi familia era así también. O sea que yo nunca tuve nada cristiano en mi casa, no sabía quién era Dios, no sabía quién era Cristo, no sabía lo que era una Biblia.
Y es interesante, ¿verdad? Que a veces nosotros pensamos que alguien tiene que orar por nosotros para que Dios haga algo, Sí, pero hay amén. momentos que Dios simplemente hace porque Él es Dios. Amén, porque tiene un plan perfecto para nuestras Sí, vidas. Dios lo hizo en la Biblia muchas veces en la Escritura, de que Dios simplemente se aparecía Sí, amén. y llamaba a la persona. No había un intermedio. Dios a veces hace el intermedio por su misericordia, Sí, pero a veces amén. Dios simplemente, Dios no necesita a nadie. Amén. Dios simplemente llega y así está. Y mi vida, pues dejé la escuela de los 14, 15 años, no quise ir a la escuela mala por tantos problemas y tantas cosas que uno no puede, y a la edad de 14, 15 años, tantas cosas que uno ve y pasan en el hogar que uno no puede digerir estas cosas. Es difícil para una persona, un joven a esa edad, pues era muy difícil. Y comencé a tomar una ruta equivocada. En mi casa, yo y mis hermanos, pues yo fui el único que tomé esa ruta. Mis hermanos, aunque ellos después crecieron y salieron de la casa, nunca tuvieron problema con la justicia ni nada. Yo fui el único, como decir la oveja negra. Y tomé rumbos que no eran adecuados a los 17, 18 años, a hacer cosas malas en Puerto Rico, que me llevaron en 1992 a tener mi primer encuentro con la justicia en 1992, por la apropiación ilegal, ley de armas y muchas cosas en Puerto Rico. Yo tenía 19 años. Jovencito. Bueno, Daniel, pero quiero hacer un paréntesis. Amén. Voy muy rápido. No. Ahí donde cuando usted dice de 14 años ya se habían separado sus papás. No, mucho antes, de mucho los más antes. 7, 8 años. Pero usted siguió teniendo comunicación con su padre y su madre, juntos. No, vivíamos con mi mamá. Vale, y el papá desapareció. No sabíamos dónde vivíamos nosotros, pero no llegábamos, no podíamos ir allá. Ay, vale. Okay. Era que nos separaron totalmente. Vale, o sea, hacía de romplón. Y yo no sé por qué. Fíjese. Quizás mis hermanos que son más adultos para ese tiempo saben, pero tampoco dicen. Vale. Son como secretos que vale. Toda la familia tiene secretos. Sí, claro, y se quedará ahí. Y pues llega el momento cuando uno pregunta ya. Sí, claro. Simplemente pasó y en medio de todo esto, pues Dios tenía propósito. Amén. Sí. En todas estas cosas. Y ya a esa edad, en 1992, pues tengo problemas con la justicia por romper la ley. Y éramos un grupo de personas, 3, 4 personas, y desde ese momento, en 1990, empecé en el 89, pero en el 92 que empieza todo el sistema de tener problemas con la justicia. Y fui a la justicia, nos dieron una probatoria, que es una sentencia suspendida. No tocamos la prisión, pero eso no me detuvo. Sí, ¿verdad? Porque era como una advertencia. Una advertencia no me detuvo, seguí en lo mismo y yo no tenía vicio de ningún tipo en esa edad, no tenía vicio de nada, ni bebía. Simplemente lo hacía, yo creo, como un escape. Sí, ¿verdad? No estar en mi casa como un escape. Como muchas personas que pueden estar escuchando, que hacemos cosas por un escape. Exacto, por no asumir lo que está pasando. Asumir o confrontar lo que está sucediendo. Exacto, sí. Y muchas personas recurren a muchas cosas por escape. Sí. No es porque lo quieran hacer, y por eso a veces tenemos que tener cuenta como pasamos juicio, juzgamos a las personas. Sí, amén. Porque no sabemos dónde están ni qué situación pasa. Ni por qué, exacto, amén. Usted puede llegar a una congregación, pero usted no sabe lo que arrastra esa persona por muchos años, y eso toma tiempo para que Dios puede liberarlo ese día, pero toma tiempo para que Dios bregue con esa vida. Amén. Por eso Dios es Dios. Y maravilloso, y siempre llega justo a tiempo. Nunca llega tarde. Amén, así nunca es, llega tarde. amén. Y de ahí pues seguí en lo mismo. Quizás me detuve un tiempo, pues volví otra vez a lo mismo. Y en el año 1994, 2 años después, vuelvo otra vez. Y esta vez pues me enviaron a la prisión. Era mi primo y yo y otras personas más. Y esta vez sí, me enviaron a la prisión. ¿Aquí cuánta edad tenía ya? 21 años. Jovencito. 21 años. No había cumplido 21 años. Mi primo tenía una sentencia suspendida por otros casos. Era otro delincuente más. Hoy en día es pastor en Massachusetts. Él es pastor en Massachusetts.
pero él fue el que cuando fue a la autoridad, después fue el que me delató. Él fue. Pero así son las cosas, ¿verdad? Amén. Porque Dios Pero tenía que pasarlo sí, por ahí para llegar donde está. Porque a veces decimos, no, ¿por qué yo paso lo que estoy pasando? Pero esos procesos son no los que nos entendemos, llevan. Amén. no Y entendemos. dice que en el proceso el Señor nos hace fuertes. No entendemos nada de lo que Dios hace, y menos si no conocemos. Conociendo a Dios, ahora como lo conocemos, no entendemos a Dios. Amén. Imagínense cuando uno no conoce a Dios. Así es, amén. O sea, es que a Dios no se puede entender, no debemos entender, Amén. sino obedecerlo. Obedecerlo, así es. Y de ahí pues me llevan a la prisión en Puerto Rico, allá en la prisión de adultos, pero no me aceptan porque no había cumplido 21 años. Y me ingresan en la prisión de jóvenes adultos, allá de 20 para 21 años, primera vez en la prisión. Yo no sabía cómo era la prisión, pero hay muchos delincuentes. Ay, igual sí. que yo. Y de ahí pues mi mamá, que siempre era la que estaba detrás de mí en estas situaciones, siempre era ella. Mi familia nunca, pero ella sí. Ellos hasta la criticaban a ella porque si él nunca va a cambiar, pues déjalo, ¿verdad? Pero la madre, Usted sabe cómo son las madres, hombre, no dejan a uno solo y siguió jamás. ahí, no dejan a uno. Amén. Y ella seguía ahí y pues puso la fianza y me sacó de la prisión. Y me sacó de la prisión, pero pues cuando llegamos al ver el caso en el tribunal, le convirtió en una sentencia suspendida a tener otro caso encima. Pues entonces pues ya me iba a ingresar. Ya eran dos. Y eran dos, sí, ya no una era. Y yo sabía cuando fui que me iba a ingresar. Bueno, yo fui porque ellos ya que me ingresaran, Vale. ya porque no había otra manera. Pues me sentencian a 10 años en ese tiempo, en el año 1994. Empiezo a hacer mi sentencia, pero no conozco a Dios ni en la prisión. Mal. Es increíble que Sí, uno ¿no? no conoce a Dios. ¿Hasta ahí usted no había escuchado hablar? No, para ¿Quién nada, era Dios? Para nada, Ay, qué curioso, ¿verdad? para nada. Ni me había hablado de Dios, nada, no sé. Dios hace cosas que uno no puede entender. Así es, amén. Después uno las entiende. Amén. Y sucede que estando en la prisión en Puerto Rico, después de unos años, ellos me dejan salir y es increíble, ¿verdad? Por equivocación. Increíble. Ay, esto. sí. Me llaman porque iba a salir, yo sabía que no era mi turno, porque la sentencia que yo tenía no era para esto. Pero me sueltan. Y Pero con su nombre. con mi nombre y todo. Gloria Por a una Dios. equivocación Sí, del sí. sistema de corrección que me dejó ir. Y yo salí, pero estando en la prisión, que eso es lo más increíble, estando en la prisión haciendo la sentencia, es que yo pruebo la droga por primera vez en la prisión. Dentro de la prisión. Dentro de la prisión. La heroína. Y eso fue lo que me llevó a mí a una destrucción. Salí de la prisión y entonces ya no era delincuencia, era la adicción a droga. Vaya. Y después de unos años, pues, se dan de cuenta y yo tuve que regresar a la prisión. Se dieron cuenta del error. De lejos, sí. Y se contactaron conmigo y yo, pues, entonces como no me gustaba que estuvieran buscando, Sí. pues yo volví. Me entregué ¿Y a cuánto la prisión. tiempo ya tenía fuera? Creo que 1 año, 2 años, Vaya. creo que algo así. Creo, sí. Y ya cuando esto mi mamá había fallecido, porque estando en la prisión mi mamá fallece, ella tenía cáncer Vale. de seno. Vale. Y estaba enferma y fue a visitarme aún así, casi enferma, y después me notifican que ella fallece. Qué duro. Sí, es duro porque ya, entonces ya no había manera de que fuera a ver. Exacto. Ya no. El tiempo mío en la prisión aquí, Puerto Rico y en Estados Unidos, que también estuve, no tuve visita. Visita, La claro, visita, porque sí. como dicen, ¿verdad? Todo el mundo se va, los amigos no existen. No existen. Y la única que queda es la madre, ¿no? Cuando uno está afuera tiene muchos amigos, Sí. pero no son amigos. Amigo es Cristo. Amén. Así Es es. el único. Amén. Un amigo es Cristo, es el único y fue el único que estuvo ahí conmigo aún yo sin conocerlo. Y son cosas que a veces no entendemos. Dios puede proteger a una persona, aún esa persona sin conocerlo. Sí, La ¿verdad? misericordia. Porque si ustedes se ponen a pensar, para nosotros llegar a Cristo,
del mundo que teníamos, ¿por qué nos morimos? Eso. ¿Por qué estábamos vivos todavía? De tanto nos guardó el Señor. Si todas las personas que estaban conmigo murieron, ¿y por qué yo no? Usted se da cuenta que había un Dios que lo estaba protegiendo, así es. aún sin conocerlo. Sí, amén. Y son cosas que muchas personas, aún cristianos, entienden. No, y no lo sabemos, ¿no? A veces decimos, el Señor Fue suerte. Sí, exacto. O alguien anda una cosita que usa la gente, ¿no? Sí. Y dice, me ha guardado tal eso. Y me ha guardado tal amuleto, porque a veces nos libra el Señor de cosas que ni nos enteramos, de un accidente, de una caída, de lo que sea, pero eso es el Señor y sus ángeles guardándonos. Tan grande la misericordia del Señor. Hermano Daniel, ¿de qué forma usted obtenía la droga dentro de la cárcel? Bueno, en la prisión la droga primero la regalaban, porque había una persona que era poderosa en la prisión y pues le regalaba la droga a la gente. Pues después uno tiene que traer. En la prisión se trabaja, en la prisión se busca muchas maneras, una que sí, más en Puerto Rico. Es un sistema duro para vivir, duro. Pero qué bueno que Dios nos sacó de ahí. Gloria a Dios, porque Dios es maravilloso. Hay personas que están presos y no tienen que estar físicamente, sino están espiritualmente presos. Amén, así es. Están confinados espiritualmente. Sí, amén. O sea, que la libertad que tenga tu cuerpo puede estar internamente preso. Sí, amén. Pero eso vino Cristo a romper amén, así dice la palabra del Señor. Todo vino a romper eso. Pues cuando fallece mi mamá, después que vuelvo y me ingresan nuevamente, yo entraba a salir a las prisiones creo como unas 7 o 8 ocasiones, muchas veces. Y vuelvo y me ingresan otra vez, pues esta vez sí tuve que hacer más tiempo hasta el 1995-96, que es cuando este programa cristiano llega a la prisión. Ahí es cuando conoce de Jesús. No, todavía no. Todavía no. No, eso fue un escape que yo quería para salir de la prisión, porque no quería ya estar personal, no es máximo. Cuando nadie te visita, pues uno quiere buscar algo nuevo. Sí, amén. Pero ese es Dios atrapando a uno, amén, ¿verdad? Y llega este programa llamado Nueva Vida, en Puerto Rico todavía existe, reclutando confinados que quisieran ir al programa, y hacen entrevistas y te preguntan, y están hablando de Dios y que allá que se oraba y que se ayunaba, y yo no sé qué es eso. Claro. ¿Verdad? Que es hora de ayunar, porque muchas veces no conocen de estas cosas. Y puse mi nombre a ver qué sucedía, con una sentencia de 10 años, pero pues me llamaron que podía ir, y llegué a ese lugar, y ahí fue la primera vez que yo sabía lo que era una iglesia, porque tienen una iglesia, tienen un lugar de adoración. Es la primera vez en mi vida, a los 23, 24 años, que yo vi una iglesia por primera vez en mi vida. Porque esto era fuera de la prisión. Sí, eso era en Puerto Rico, fuera de la prisión. Vale. Tú sigas tu sentencia, pero en ese lugar. Vale. Y fue la primera vez en mi vida que yo vi un culto, que vi gente adorando, que no entendía nada de estas cosas, porque yo no sé por qué ellos gritaban y adoraban. Porque ¿a quién? Sí. Si yo no veía a nadie. Sí, claro. Yo pensé que estaban gritando a la persona que está al frente, que era un líder o algo. Sí. En sí estaban adorando algo invisible que yo no conocía. Algo invisible que es más poderoso que nosotros. Amén. Algo invisible que es misericordioso. Amén. Y algo invisible que nos quería rescatar a todos nosotros que estábamos amén. ahí. Y estuve en ese lugar después de unos 3 o 4 meses yendo, porque era obligatorio. El detalle del programa es que tenías que estar obligatorio ahí, no podías salir. Era como estar preso en ese lugar, pero había más libertad. Vale. No como en la prisión. Pero también era cumpliendo su sentencia ahí. Sí, cumpliendo la sentencia ahí, y habían más de 120 personas, eran confinados y personas voluntarias que tenían todas las componentes de droga y alcohol. Gente que la sociedad desechaba. Vale. Como todos nosotros, ¿verdad? Que la sociedad desecha. Sí. Como para dar una segunda oportunidad. Exacto. Vale. Ahí era que Dios lo rescataba. Hasta que un día yo seguí preguntando a las personas que han lidiado, mira, pero ¿y cómo es esto? Porque yo no entiendo nada todavía. Me decían, no, tienes que leer el libro de Juan. Siempre hay personas que dicen el libro de Juan. Yo digo, ¿quién es Juan? Pues el apóstol Juan. Sí, amén. Que es para los nuevos, las personas nuevas decían, pero lee el libro de Juan. Después entiendo, ¿verdad?, por qué era, pero el libro de Juan es más explicativo, sí, y no tiene tanta información como los otros 3 evangelios. Sí. Este es más
Expandido, sí. explícito hablando de eso. Y yo comencé a leer el libro, pero pues, como todo, yo no era como leer el libro más. Sí, claro. Hasta que un día en el servicio, pues yo pude entender por qué Dios ese día me tocó en el servicio. Y yo nunca había sentido nada así. Y ese día fui bautizado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En ese servicio. ¿Ahí llevaba cuánto tiempo más o menos? Como unos 7 meses ahí. Ya como unos 7 meses. Ya estaba llegando, la palabra ya estaba Exacto. haciendo efecto. Habían 3 cultos al día. Al día. Sí, eran 21 cultos en la semana. Gloria a Dios. Y a todos tenía que ir. Obligado. Sí. O sea que la palabra se metía o se metía. Sí, y el mes de febrero se ayunaba los 30 días. Ay, diariamente. Sí. O sea, eso fue una escuela. Y los que llevaban más tiempo ahí entendieron que sí, que Dios me estaba bregando en mi vida. Yo todavía no entendía qué es lo que estaba pasando. Pero hasta el curso del tiempo, pues Dios me hizo entender, y los maestros y todo, y ahí comencé a aprender qué era Dios. Y perdonaba yo mío porque como mi madre falleció y estando preso, pues muchos de mis hermanos y familia me culparon a mí. Que yo provoqué eso. Por la... Exacto. Vale. Ella estaba enferma, pero Sí. que yo provoqué que ella Sí, adelantara más la enfermedad. En parte puede ser que sea cierto. Sí, por la angustia, ¿no? La preocupación, sí. Pero, pues, una madre, ¿quién la detiene de hacer esas cosas? Nadie que va. Y pues Dios empezó a bregar en mi vida, y los líderes y todas las personas que estaban ahí. Y comencé a empezar a buscar de Dios. Y era algo diferente, porque cuando tú conoces a Dios por primera vez, es algo que no se puede explicar. Amén. Y es algo, yo creo que quizás trata de buscarlo, pero nunca vas a poder llegar a ese punto principal como uno conoce a Dios. Porque es una experiencia nueva. Amén. Es algo nuevo. Y la persona que no puede estar escuchando, si no conocen a Dios, todavía hay oportunidad. Amén. Eso es lo más lindo, ¿no? Es lo más bonito. Cuando estamos en ese primer amor, cuando estamos con ganas de apasionados, de orar, de ayunar, de estar en la presencia de Dios a cada momento, de querer limpiar, de querer sacudir, de no querer salir de allí. De ahí, ¿no? Qué lindo. De estar ahí todo el tiempo. Sí, amén. Y de ahí estuve casi 3 años y medio en ese lugar, por mi sentencia. Ya como unos 7 meses antes de que me dejaran salir, me llaman a la oficina y me dicen que si yo podía estar a cargo de la capilla. Como pastor. Como pastor. Gloria a Dios. Y yo dije, bueno, pero así como te lo estoy diciendo, dije, pero ¿cómo así? Había más de 120 personas. Y el director del programa, que es una persona muy estricta, me dijo, ¿puedes o no? Y yo le dije, sí. Entonces me pusieron. Y estuve como casi 8 meses, 9 meses. Liderando a más de 100 personas. Y tenía personas que le ayudaban. Sí. Como un liderazgo. Sí, pero el que estaba al frente era yo. Bueno, estaba el director, pero en la capilla era yo. Y era difícil porque estaba bregando con personas como yo. Y tanto. Y todos los que llegaban nuevos, pues yo tenía que acogerlos. Y según como yo llegué, tenía que ser igual. Pero mire qué lindo, ¿cuánto tiempo atrás el Señor lo preparó? Para personas que llegaran igual que usted, que no conocía quién era Dios, que no te habían tenido una experiencia. Qué lindo el proceso, ¿no? Tanto tiempo hasta que lo conoció en verdad y luego para donde el Señor lo llevó. Porque es tan bonito cuando viene una persona nueva, acordarnos de cuando nosotros venimos a Cristo. Eso es lo bonito de ¿verdad? Y acordarnos de cómo nos acogieron, y si por A o por B nos acogieron mal, acoger a esa persona como nos hubiera gustado que nos acogieran a nosotros. Y ese era el trabajo que me dijeron a mí, enseñarlo. Ahí Dios me capacitó con la palabra, dar clases. Aunque yo puedo predicar, pero me gusta más dar clases. De enseñanza. De enseñanza, sí. Yo puedo estar enseñando todo el día. Y de ahí, pues estuve al frente con los que tenía ayudante y todo. Pero algo muy importante que quiero recalcar a ti, que aquí en esta entrevista, es que el descuido espiritual llega. Amén. Llega. Y yo estuve un total como de 5 o 6 años entre la prisión y ahí. Y yo quería salir. Aunque estaba buscando de Dios, pero quería salir de ahí. Sí.
Y ya cuando sabía que iba a salir, los tiempos ya que me quedaban, yo me estaba descuidando. Se estaba enfriando. Sí, porque yo quería salir. Sí, claro. Estaba en ese lugar, pero era mucho tiempo. Y estuve ahí y pocas veces me fueron a ver. O sea, yo quería simplemente salir. Hasta el día que me dieron salir, pues me fui con una tía mía, que todavía está viva, que es la que siempre estuvo casi en todo este proceso. Cuando faltó mamá, estaba la tía. Ella, la esposa de mi tío, Sí. de política. Que hoy en día pienso que está viva todavía, pero ella sí fue la única porque mis hermanos y todo, aunque después con el tiempo uno se puede juntar con los hermanos y Sí. todas estas cosas, pero todos me dejaron solo. Sí. Y eso es una realidad. Pero como digo siempre, yo creo que Dios juntó todas estas cosas, porque si no, Dios no podía Amén. entrar en la vida de uno. Y salí y comencé con un hermano que estaba ahí, que hizo una amistad, a ir a una iglesia. Juntos fuimos a una iglesia. Y estuvimos ahí como casi un año en la iglesia. Pero fue duro porque yo pienso, no quisiera, ¿verdad?, justificar las cosas, pero puede ayudar a alguien que nos esté escuchando, que ha Sí, pasado por amén. lo mismo. Pero yo conocí al Señor estando encerrado en un lugar que estaba protegido, Sí, amén. estaba bien protegido, no salía de ahí. Y No habían otros pensamientos. no habían otros pensamientos, no habían otros. El enemigo no podía atacar tanto Otra porque no había distracción. distracciones, Amén, sí. porque estaba ahí por 3 Sí, años sí, y medio. sí. Pero al salir no pude, era demasiado. Te encuentras con la vida, tienes que trabajar, Sí, amén. tienes que pagar donde vives, tienes que hacer gasto y todas estas cosas. Y no pude. Y ahí fue que tuve una recaída. Y lo digo porque las personas a veces pensarán de que, bueno, conocí al Señor y siempre no. Los momentos difíciles vienen. Y yo siempre pensé que es que era demasiado. Sí. Y más el amigo que salió conmigo, que él fue el primero que se fue de la iglesia. Y yo me quedé solo en la iglesia y digo, uy, ¿qué hago yo ahora? Claro. Era difícil. No tengo ese apoyo, ¿no? Ese Sí, no, que me empujaba, ¿no? no puedo entender cómo bregar mi vida secular y cristiana Sí. afuera cuando yo nunca, pues, lo hice así. Exacto. Lo hice así. Y ahí, pues, vino una debacle de mi vida otra vez y, pues, fueron años más duros todavía, porque la Biblia dice, ¿verdad?, como tú lo conoces y te apartas, Mejor pues, no haberme es conocido. mejor no haberlo sí. conocido. Y desde que yo salí en el 98, 99, y fue una vida bien difícil. Y otra vez las drogas, peor todavía, hasta que en el 2000 o 2001, mi hermano, que vivía acá en la ciudad de Florida, en Estados Unidos, va a Puerto Rico. Hace tiempo que no me veía y me vio la condición que yo estaba y me dijo, te voy a llevar conmigo para Estados Unidos. Y yo le dije, no, yo no voy para allá, que esto, él te sabe. Sí, claro. Me dijo, no, es que ya yo te compré el pasaje, Gloria a Dios. tú te vas. No era una decisión, no era una. Es una decisión, te Es viene. una decisión, te viene. Y mi otro hermano, pues ya estaba todo planificado para Sí. que me haga al aeropuerto. Y así llegué a Nueva York en el año 2001. Tratar de cambiar la vida. Pero es que los caminos del Señor, aun cuando tú lo conoces y lo dejes, como algo que Dios prepara todo. Sí. Es como el que no ha pasado por esto no puede entenderlo, Sí. para poder explicarlo. Y yo soy de los que creo que una persona que conoció a Dios y se aparta, y alguien que pueda estar escuchando en esto, yo siempre he dicho que es la condición más desagradable que puedas tener. ¿El por qué? Porque tú sabes que estás haciendo algo malo, pues dentro de ti tú sabes que tú le perteneces a Dios. Sí, amén. Está, ¿no? Como siempre digo yo, tenemos ahí el Espíritu Santo. Algo te dice a Sí, ti que estás mal. Exacto, amén. Aún yo en esa vida que tenía entraba a lugares a comprar droga y la gente no me vendía o me decía, tú no eres de este lugar. Es que cuando Dios está. Personas que están en Sí. peor condición que uno. Y yo, como había conocido, yo digo, yo sé lo que le está hablando. Tú no eres de este lugar, ¿qué tú haces aquí? Te voy a vender, pero vete. Porque es que no, aquí tú tienes algo, no, tú no.
tú no debes estar aquí. Fíjese. Tú no eres de aquí. Y gente de... Gente de, pues, de lo mismo que yo estaba. Exacto. O sea que Dios, estas son cosas difíciles de explicar porque, aunque yo sé que esto puedo verlo personas, ¿verdad?, que me están escuchando, pero a un cristiano, y yo le llamo personas muy religiosas, que es como yo le llamo, estas cosas no las entiendo. Amén. Amén. Porque pueden pensar que una persona que se alejó de Dios, Dios no puede trabajar con él, o Dios no le habla, o estas cosas así. Y yo digo, ustedes están bien equivocados. Sí, amén. Porque hay personas que quizás me están escuchando y que están lejos de Dios, se apartaron de Dios, y todavía Dios sigue ahí con ellos. Amén, amén, lo creemos. Lo creemos, yo Amén. lo creo, porque es que cuando Dios tiene propósito, Dios va a seguir ahí. Dios va a seguir ahí, Amén, Dios va a amén, seguir amén. ahí. Aunque otros no crean, Dios va a seguir ahí. Me pasó muchas experiencias así por muchas veces. De Nueva York llego a Pensilvania a vivir con mi hermana, después de muchos años, que no la había muchos años. A vivir con mi hermana ahí, pero la vida seguía. Fue bien duro tratar de levantarme, traté muchas veces y no podía. Porque en todo este tiempo que usted dejó, no buscó una iglesia, no se acercó a una iglesia. Trataba, pero es como, es difícil de explicar, es como que no podía levantar, trataba y unos meses no podía levantarme, no podía porque era difícil. Y yo me sentía, pues digo, pero sí, donde yo estaba, lo que Dios hizo con mi vida, Amén. donde Dios me puso en un lugar. Sí, todo el cambio, claro. Porque yo estoy aquí ahora. ¿Qué sucede? Sí, amén. ¿Dios se equivocó? Qué va. ¿Será que Dios se equivocó? Uno piensa que Dios Claro, se y equivocó. puede ser el pensamiento de todos, ¿verdad? Dios De se equivocó cualquiera. conmigo. ¿Será que Dios quiso hacer algo en ese tiempo, pero ya tiene a otro? Eso. Y los dones son irrevocables, Ajá, dice Dios la tiene palabra del ¿será Señor. que Dios tiene para mí se lo dio a otro? Pues pienso yo que ya Dios entonces terminó conmigo. Pero no es así, Dios Amén. no es así. Amén. Dios nunca se olvida de Nunca, uno. jamás. Y Amén. más con el propósito. Dios puede llamar a todas personas a la salvación, pero hay personas en específico que Dios tiene propósito Sí, con amén, ellos. amén, lo Y eso yo creemos. lo creo. Y Dios va a seguir ahí intentando Amén. hasta lo último. Pues termino en la ciudad de Pensilvania haciendo lo que nunca he hecho en mi vida. Comencé a vender droga. Algo que yo nunca en mi vida pensé que iba a hacer. Hasta ese nivel. Termino un trabajo que estaba haciendo allá y decido irme a Puerto Rico. Me voy a regresar a Puerto Rico. Voy a Puerto Rico a vivir con mi papá después de muchos años. Y después de unos 6, 7, 8 meses, todavía yo ahí trabajando, pero había dejado la droga, pero estaba en el alcohol. Hasta que un día me dice, mira, te estaban buscando por ahí. Yo digo, pero buscándome quién, no, eran como unos policías o agentes, algo así. Yo, a mí, pero no sé, porque yo terminé mi domingo hace mucho tiempo en Puerto Rico. Donde yo vivía había un no sé cómo le dicen, un cuartel de la policía, un centro de policía. Sí. Una estación. Una estación de policía. Sí. Y voy a preguntar, porque yo digo, pero no, ¿será que se equivocaron? Yo tengo hermanos que siguen mi nombre igual que yo, pero mis hermanos no eran delincuentes. Sí, vale. Y voy a ir a preguntar y sale a decir que me estaban buscando del estado de Pensilvania. Porque como yo estaba vendiendo drogas. Pero aquí ya estaba en Puerto Rico. Yo estaba en Puerto Rico, me estaban buscando. Me están buscando es que ahí me arrestaron. Y me extraditaron a la ciudad de Pensilvania. Gloria a Dios. Me extraditaron. Esto es algo difícil, pero me montaron a un avión y me llevaron a ¿Directamente? Directamente. Pues, no, me pusieron a la prisión en Puerto Rico. Sí. En Puerto Rico, una prisión que yo nunca he estado antes. Y estuve ahí unos 3 meses y me llevaron a Pensilvania. Ahí me ingresan en la prisión y yo digo entre mí, mira dónde yo estoy otra vez. Sí. Después de tantos años. ¿Pero qué pasó aquí? Y estoy en la prisión ahí ven los casos que tenía y me dan 4 años de sentencia. Esto por la venta de droga, porque sabían que estaba vendiendo droga. Sí. Pues entonces, pues, me puse a hacer mi tiempo en el estado de la prisión de Pensilvania. No fui a la iglesia como 2 ocasiones. Amistades que hice que tenía en la iglesia ahí. Porque en esta prisión había iglesia. Sí. En la prisión de Estados Unidos hay iglesia, hay capillas que quiera buscarle a Dios, puede buscarle a Dios. Pero yo siempre entendí, ese es lo que yo he aprendido, si yo no
para estar en una iglesia y no buscarle al Señor, simplemente estar ahí, mejor no. ¿Sabes? Yo pienso que las cosas son serias. Si tú vas a estar, es para que estés. Pero visitaba así y siempre uno que otro me hablaba de parte de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Porque es que Dios, sí, Dios siempre ha sido así. Hasta que salgo por fin en el 2008. Los 4 años. 3 años. 3 años y medio. En el 2008 y salgo y me mandan a un lugar que es un centro donde tú terminas tu sentencia, que duermes ahí y sales. Y como a las 2 semanas aparece mi hermana. Esto se llama cárcel por casa, ¿no? Medias casas. Tú vives ahí, pero lo que te queda sentencia lo terminas ahí. Porque ahí me quedan como unos 7 meses. Mi hermana llega ahí, que está en la iglesia, y me va a buscar para ir a la iglesia. Sí. Y yo no voy para la iglesia. Y yo no te estoy preguntando, es que vas para la iglesia. Y yo, ok, pues fui a la iglesia y ella estaba yendo y fui para acompañarla, pero no sintió nada. No sé. Y se siente mal todavía porque uno dice, pero sí, ¿qué pasa? Dios me habla, pero cuando me acerco a Él se aleja. Se aleja. Sí. O sea, es algo contradictorio. Sí. Y quizás personas pasan por esto y no entienden por qué es así. Por eso yo digo, las personas que están apartadas pues no saben. Nadie sabe. Tú me hablas, pero cuando me acerco a ti pues no me quieres hablar. ¿Qué quieres de mí? Déjame entonces en mi vida, déjame hacer lo que yo quiero, pero ¿por qué me pone obstáculos para que te busque? Sí. Dios es así, es que Dios es Dios. Dios es maravilloso. Voy a la iglesia y pues no siento nada, después visito otras iglesias, porque ella sigue insistiendo, voy a estas actividades con ella de la iglesia. Estuve yendo ahí como unos meses, ya creían que yo era parte de la iglesia, los hermanos. Y yo no estaba ahí, pero no había sentido nada. Amén. Por eso a veces uno pensaría de que tú vas a todas las iglesias y vas a sentir algo. Yo soy lo que creo que no es así. Claro. La iglesia que tú vas, Dios te va a dejar saber. Amén. Donde ese lugar donde Dios quiere tenernos, lo sentimos. Y hasta que llegué a la iglesia donde estuve por 6, 7 años, creo. Pastor José Montalvo en la ciudad de Reading, Pensilvania. Y ahí sí, ahí pude, con la ayuda del pastor, ahí me ayudó mucho, eso sí, mucho me ayudó. Y ahí estuve en la iglesia, en la ciudad de Pensilvania, hasta el 2008, que conocí a mi esposa. Gloria a Dios. La conocí en esa iglesia. En la iglesia la conocí. Una actividad de la iglesia la conocí. Gloria a Dios. ¿Ahí tenía cuántos años ya el hermano del mío? En el 2008, yo nací en el 70, con unos 36 años, 36. Y ahí conocí a mi esposa en una actividad. Dios, una semana antes, eso fue una despedida de año que la conocí. Una semana antes yo fui a un servicio de la iglesia donde me estaba congregando. Y un predicador pues me profetizó acerca de eso, que Dios me iba a dar algo que yo estaba esperando. Y ese era un trabajo. Hoy yo no tengo trabajo. Sí, amén. Pero fue solamente algo mejor. Pero fue algo mejor. Amén. Y ahí la conocí en una despedida de año hasta hoy. Gloria que son a Dios. casi 18 años. Y de ahí pues vivimos en Pensilvania, entre luchas altas y bajas. Nos mudamos aquí para el norte de Carolina en el 2013. Bueno, visité primero la iglesia del pastor Cabán, porque tenía un amigo que estaba aquí. Y la visitaba, la iglesia del pastor donde estábamos en otro lugar. Y vine 2 veces, nos mudamos a Norte Carolina. Sí. Y he estado en la iglesia aquí desde entonces. Gloria a Dios. Y bueno, me casé con mi esposa y todo. Y como todos los matrimonios, ¿verdad? Tienen sus situaciones. Como todos, sí. Pero hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y estamos aquí, gloria a Dios. Dios todavía nos sigue hablando. Amén. En la iglesia pues ahí sirvo de maestro de instituto bíblico, maestro de escuela dominical. Cuando el pastor sale, pues tengo el privilegio que él es el que me pone a predicar. Por el tiempo que llevo ahí, hemos guardado el testimonio de nosotros en la iglesia, gloria a Dios.
nunca hemos tenido problemas en la iglesia. Pues cositas que siempre pasan, pero amén. nada. Y hasta aquí Dios me ha ayudado y yo doy gracias a Dios porque aún pensando yo que Dios se había olvidado de mí, no, Dios no se había olvidado No, de mí. jamás. Amén. Dios no se había olvidado de mí. Doy gracias a Dios por la esposa que me dio, que ha estado conmigo siempre ahí. Gloria a Dios por eso. Y aunque no tenemos familia aquí, nosotros estamos en Norte Carolina, pero no tenemos ni nada de familia de sangre, estamos aquí. Dios nos ha mantenido así por años, no sé por qué, pero nos ha mantenido más alejados de la familia siempre, nosotros dos. Algún día sabremos el propósito por qué Amén, Dios hace porque estas cosas. son cosas que no entendemos, No ¿verdad? entendemos, todavía no Pero lo a entiendo. veces el Señor nos hace pasar por ahí. Él sabrá por qué. Él sabrá por qué, y hemos tratado quizá de estar cerca de ellos, pero Dios siempre No nos lo ha mantiene, nos ha permitido. Y el que mira de afuera y pensará, ellos se alejan de la gente, Sí. pero no entiende que es que Dios nos ha mantenido así. Amén, amén. No sé el por qué. Algún día en el futuro Dios nos mostrará y Amén. sabemos total por qué Dios lo ha hecho así. Pero no ha ido bien, Dios nos ha bendecido, nos ha dado pues, la casa que tenemos, los trabajos que tenemos, la salud que tenemos, en la iglesia en que estamos. Dios ha sido bueno con nosotros. Amén, amén. Y cualquier persona que nos pueda estar escuchando después en este video, nada más quería dejarle saber de que si usted conoció a Dios en un momento y en un momento tuvo un desliz y se alejó de Dios, Dios todavía está esperando. Amén. Dios está en el mismo lugar. Así es, No amén. permitas que el enemigo suceda en tu oído de que Dios se alejó, porque no es así, no es así. Yo conozco un Dios perdonador. Amén. El hombre no conoce tu vida, Dios conoce tu vida. Y si de alguna manera este testimonio que yo acabo de decir hoy puede servir algo en tu vida, yo estaría más que contento de que pudiera venir a los pies de Cristo nuevamente y que Dios restaurara tu vida como lo ha hecho conmigo. Y yo simplemente hoy tengo que darle gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Amén. Dice, como dice el lema de nuestro testimonio, ¿no? Que el Señor nos ha dado. Si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Y creemos, ¿no? Que el Señor lo hizo una vez en la vida de nuestro hermano Daniel y lo hizo volver. Amén. De donde lo sacó, de donde lo transformó, para volverlo a empapar de la presencia del Señor. Porque a veces decimos, ay, yo quiero estar aquí, pero no es aquí donde el Señor nos quiere aquí. Y el Señor tiene que mover sus formas, sus cosas, para volvernos a llevar. No se quede con este testimonio, comparta. Amén. Envíelo a sus amigos, a su vecino, a su primo, a su tío, a aquella persona que usted piensa que ha tenido un poquito de lo que ha pasado nuestro hermano Daniel. Creemos que este testimonio está haciendo y va a ser de muchísima bendición para todo aquel que nos escuche. Recuerde que estamos nuestra iglesia la tenemos ubicada en la calle Gaspar Fábregas y Roses, número 57 de Esplugas de Llobregat, Barcelona. Nuestros cultos son los martes de 7:30 a 8:30, jueves de 7:30 a 8:30, sábado culto general de 5 a 7 y domingos de 11 a 1 de la tarde. No se quede, recuerde, cada viernes estamos con nuestros testimonios, Dios lo volverá a hacer. Hermano Daniel, ha sido un poderoso testimonio. Amén, un privilegio. Maravilloso, yo creo que el Señor no se equivoca. Amén. Cuando lo conocimos, que yo sí, a todas las personas que han dado aquí en Estados Unidos, y le he dicho a Anthony, como el hermano Daniel saluda, no saluda a nadie. Es que con una seguridad, o sea, él tiene al Señor. O sea, no hace falta decirlo, realmente siervo, y lo hablábamos con mi sobrino, con Anthony, con mi hermana, que es que yo creo que este señor es pastor. Amén. Yo no sé lo que el Señor tiene, ni yo sé lo que el Señor le ha dado. Algo Dios tiene. Pero eso sentimos. Y a veces cuando el Señor nos hace sentir es porque hace, ¿para cuándo? No lo sé. Pero si creemos que vamos a venir un tiempo y lo vamos a hallar de pastor. Amén. Vamos a decir, gloria a Dios, Señor, porque lo que tú hiciste sentir en nuestras vidas se ha cumplido. Y será un privilegio también. Amén. Es un privilegio, siervo, de haberlo tenido. Damos gracias a Dios por ese poderoso testimonio de todo lo que el Señor lo hizo pasar y verlo en la posición que usted está ahora, y no por sus propias fuerzas, sino por la fuerza del Todopoderoso. Y el Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios, como usted decía, están aquí solos sin familia, pero tiene una familia más grande. Amén.
en su familia más grande, tantos hermanos, primero sobre todo a Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con usted. Y luego todo el que, porque todos somos familia. Somos una sola familia en Cristo Jesús y de verdad que nosotros nos ha sido un privilegio grande haberlo conocido. El domingo que dio el poquito de su testimonio, decía mi hermana, tenemos que tenerlo para el testimonio. Amén. Y gloria a Dios, porque creemos que muchas personas van a escuchar este testimonio, muchas personas la palabra, porque dice que la palabra jamás queda en el aire, siempre queda sembrada en cada vida y en cada corazón. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Hermano Daniel, ¿qué quiere usted decirle a esa persona que ahora mismo está en una cárcel? Porque puede ser que nos escuchen por una cárcel. Esa persona que está en una cárcel, esa persona que le pase lo mismo que le pasó a usted, que el Señor hizo algo maravilloso en un tiempo y se ha apartado y dice no puedo, quiero volver pero no puedo. ¿Qué le puede decir usted específicamente a esa persona que ahora mismo nos está viendo, nos está escuchando y decir, pero cómo lo hizo el hermano Daniel? ¿Qué fue a dónde el Señor? ¿Qué le puede decir usted específicamente a esa persona? Amén. Primeramente, Dios no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, dice la Biblia en Jeremías capítulo 18, si mi mente no me traiciona, que Jeremías Dios lo mandó a la casa del alfarero. Y dice que mientras él estaba trabajando en el barro que estaba haciendo, en la vasija, dice que se le echó a perder en su mano. Que eso es lo interesante de esto, cuando uno lee la Biblia. Que aunque se echó a perder, si usted ve el texto como le explica, dice que se echó a perder no en el piso, sino en la mano del Señor. Sí. Y dice que él volvió a hacerlo como mejor le pareciera. O sea, cuando nosotros conocemos al Señor en el momento de su vida, nosotros nos alejamos de Dios, nos pasa como ese evento del capítulo 18 de Jeremías. Y a veces nosotros creemos que estamos caídos, pero aún estamos en las manos del Señor. Así es. Lo que pasa es que no lo entendemos por la condición en que estamos. Pero Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Si estás en la prisión, Dios no se ha olvidado de ti. Lo creemos. Amén. Podemos estar físicamente encerrados, pero nuestro espíritu puede ser libre. Todo depende del momento que nosotros decidamos decir, Dios, hasta aquí llegue. Amén. Y Dios nos empuja, Dios nos hace entender. Dios lo hizo de esta manera conmigo. Yo pienso que quizás si yo hubiera dado mi brazo a torcer anteriormente, no hubiera pasado por lo que hubiera pasado, pero entonces no hubiera contado este testimonio. Amén, así es, sí, amén. Cada persona tiene su manera de trabajar con ella. Amén. Dios lo hizo con la mía, que hizo con la sierva, con la persona que nos escucha. Pero tú que me estás escuchando hoy, si tú te alejaste de Dios, yo te aseguro a ti que Dios va a llegar a tu vida. Amén. No te puedo decir una fórmula, mismo decirte, haz esto y va a hacerlo, porque no te quiero mentir. No haz esto mañana y esto va a ser así, no. Dios se va a acercar a tu vida. Amén. Es más, Dios lo está haciendo ahora. Amén, así es. Es ahora que Dios lo está haciendo. Amén. No es mañana, quizás es hoy mismo que Dios lo está haciendo, que está diciendo, hasta aquí llegaste. Vuelve a la casa. El hijo pródigo. Sí, amén. Dice la Biblia que se alejó. Dame todos los bienes que me pertenecen, Padre, y se va de la casa y los gastó, como hice yo y como han hecho muchos. Amén, así es. Pero dice la Biblia, cuando le faltó todo, dice, volviendo en sí. Ahí es que está el detalle. Volviendo en sí. Y dice que cuando retornó a la casa del Padre, lo más interesante de la historia, no quiero estar predicando ahora, ¿verdad? Pero quiero terminar con esto. Pero lo más interesante de la historia del hijo pródigo es que dice la Biblia que cuando él se estaba acercando, no dice que el Padre estaba en la casa esperándolo. Dice que el Padre corrió hacia él. O sea, que cuando él venía en la condición que estaba, después de volver en sí, antes de llegar a la casa del Padre, el Padre salió a recibirlo. Sí, amén. O sea, que esto no es cuestión del lugar donde tú vas a buscar. Dios se va a llegar a ti. Amén, así es. Dios se va a llegar a ti. A veces creemos, no, voy a una iglesia, sí, sería bueno que vayamos a la iglesia. Amén, amén. Dios está ahí. Pero créeme, cuando llega tu momento, Dios va a llegar. Amén. En la iglesia, en el trabajo, en el carro manejando. Solamente lo que tienes que volver en sí. Vuelve en sí. Pues es un tema bueno. Sí, amén. Vuelve en sí. Amén. Vuelve en sí, que Dios está dispuesto. Dice que se le echó y le dio un beso y lo abrazó. Pero el Padre salió del lugar donde estaba. Él dejó su casa, porque dice que lo vio. Es más, si vamos más adentro todavía la historia, dice que el Padre lo vio a lo lejos. A lo lejos. O sea, que este Padre estaba mirando por la ventana porque él sabía que el Hijo iba a volver. Amén. Así está Dios. Sí, amén.
Dios está pendiente. Sí, amén, así Es lo que está esperando que todos hagamos así y Él va a ser Y Él así. va así, amén, Amén. amén. Qué poderoso. Dios te bendiga. Qué Dios te poderoso, hermano, es un placer. Yo creo que Amén. nos quedamos un poquito más y nos Amén. seguimos empapando de la presencia del A ver si un Señor. día llegamos allá. Amén. Allá tiene las puertas abiertas, Amén. allá tiene nuestra casa, nuestra iglesia que le va a recibir con los brazos abiertísimos, porque esa es la familia. Somos una familia. Amén, somos una familia. Hermano Daniel, le vamos a pedir que nos haga una oración. Amén. Que usted nos despide en oración por esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y que usted esa palabra, porque el Señor lo sacó de ahí y usted tiene ese poder y esa autoridad Amén. para orar por esas personas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia esta hora, Dios mío, Señor. Padre, te pido, Dios mío, cada persona que nos esté escuchando a través de estos medios, que pueda ver este video, personas que estén en la prisión, personas que estén en una condición de drogas, de alcohol, Dios mío, que están buscando un escape, un refugio, Dios mío, Señor, porque quizás ya no pueden más con la situación que están viviendo. Dios mío, es mucha la presión, mucho, Dios mío, Señor, que no entienden muchas cosas. Yo te pido, Dios mío, Señor, que a través de estas palabras que se han hablado aquí, tu Espíritu Santo, Dios, el mismo Espíritu Santo que desde Génesis está trabajando con el corazón del ser humano, Dios mío, se allegue ahí al lugar. Dios mío, Señor, hay personas en este momento que quizás están escuchando esta palabra, Dios mío, que te necesitan, Dios. Hay corazones destrozados, corazones rotos, Dios mío, personas que te necesitan, Dios mío, en esta hora. Espíritu Santo de Dios, te enviamos en esta hora, Señor, con el poder, Dios mío, Señor, que nos ha otorgado el Dios del cielo. Te pedimos que rompas cadenas, Dios mío, Señor, quebrantes corazones, Dios. No permita, Dios mío, Señor, que enemigos sigan tomando ventaja de las personas que puedan estar escuchando este mensaje, Dios. Yo creo, Dios mío, en mi corazón, lo creemos de que tú vas a hacer algo, de que tú vas a hacer algo, Dios. Lo creemos y queremos escuchar testimonio, Dios mío, de que tú rompiste todo lo que no estaba de acuerdo con tu palabra, Dios. Nos depositamos en tu mano, Dios mío, a nosotros y a los que nos estén escuchando. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, complete la obra que un día comenzó. En el nombre del Padre y Espíritu Santo, damos gracias. Amén y amén y amén. Gloria a Dios, es un Dios placer. te bendiga. Amén. Carla, Dios Hermano te bendiga. Daniel, es un placer. Familia de Cristo y la que no es familia de Cristo, que nos está viendo, que nos ha contactado, que el Señor le bendiga y recuerde que este es su programa y que si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Amén. Gloria a Dios.